En el mar la vida es más sabrosa y cuanto más si se vive en el área oeste, la zona más bonita de Puerto Rico, el oeste, con estas zonas costeras y sus playas brumorosas, como dice Verdeluz, que verdaderamente hacen de Puerto Rico la isla del encanto. Claro, para quienes gustan de esos encantos, porque hay quienes nunca van a la playa aún viviendo cerca. Nadie le cuente los amén a Tite hoy, por favor. Así era mami, viviendo siempre cerca del Crash Boat, una de las playas más bonitas, si no la más bonita de Puerto Rico y la más visitada, que si el sol, que si te quemas, que si te pones negrita, como si ya yo no hubiese sido negrita. O sea, no entendía bien que si el pelo. Y pues ella ponía sus obstáculos o sus excusas para que nosotros no fuéramos a la playa. Sin embargo, fuera de las veces que nos escapamos, ella nos daba permiso para ir a pesar de las protestas y su desencanto. Así que yo crecí con una relación extraña sobre la playa, que ya yo se lo había contado antes. Era como un amor solapado, como escondido, tipo novela. Me gusta, la amo, la quiero, pero mami, hasta que me liberé liberando mi pelo y ahora soy feliz en el mar. Soy feliz en el mar. Gracias, Brenda. Ella se aplaudió ella misma. Tanto así que el día reciente de mi cumpleaños fuimos a visitar no una, sino 2 playas hermosas. Imposible durante el día de mi cumpleaños no recordar a mami con su cantaleta del asunto del pelo, de que te quemas, de que pones negrita. Para colmo, terminamos la mañana y nos fuimos al mediodía a celebrar mi cumpleaños en su casa. Bendito el agua, la arena y todo el revolú que ella tanto detesta. Pero en realidad, con el pasar de los años, mientras mis hermanos y yo crecíamos, supimos que el miedo de mi mamá era que nos pasara algo en la playa, que ella no iba con nosotros, porque cuando jovencita ella se iba a ahogar. Ella es del pueblo de Aguadilla, así que todo el que vivió en el pueblo de Aguadilla estaba rodeado de agua y ella, como toda niña jovencita, le gustaba la playa hasta que tuvo ese mal momento. Y desde ese día el mar cobró para ella otro significado. Algo similar debían sentir los discípulos de Jesús, un significado distinto al mar. Eran pescadores. Y precisamente por eso los discípulos debían saber de primera mano los peligros que el mar tenía. En el caso del relato de hoy que acabamos de leer en Marcos, estamos hablando del mar de Galilea. Era un lago enorme de agua dulce, no el mar como lo conocemos en Puerto Rico, pero igual es agua profunda y se trataba de un cuerpo de agua sumamente profundo en zonas montañosas, por lo tanto había vientos contrarios y cortantes sin previo aviso. Y eso precisamente fue lo que ocurrió. Un día, luego de mucha tarea, y tarea no relajada para nada, particularmente para Jesús. Cabe destacar, si usted lee los versículos previos, y recuerde que llevábamos varios domingos predicando de esto, que Jesús venía de recibir críticas, señalamientos, sinsabores. Por un lado, su familia y amigos, recuerdan que lo habían tildado de loco y lo trataban de sacar de lo que él estaba haciendo. Y por el otro lado, había un pueblo esperando el cumplimiento de una promesa que se tardaba, del reino de Dios, que parece que no llegaba. Jesús parece que se llenó de estrés y ansiedad. Y quiero decir esto con temor y temblor porque no lo imaginamos así. Nosotros nunca pensamos en Jesús, en el Jesús histórico, en el Jesús que adoramos, en el que conocemos, en nuestro Señor, lleno de estrés y ansiedad. Solo pensamos que del Señor puede venir paz. Imagínese a nuestro Dios encarnado con estrés, con ansiedad, con azotes, con tristezas profundas. ¿Sería posible? Al fin de cuentas, usted y yo sabemos que Él se encarnó, Él se hizo ser humano como usted y como yo. Y si usted y yo pasamos esas experiencias, esas vivencias y esas emociones, podemos entonces usar un poco nuestro imaginario para decir, sí, Jesús también pasó por estas experiencias humanas, para hacerse realidad en nuestra realidad y para fusionarse con nuestra humanidad. Hoy día precisamente se está presentando una película sobre emociones que se llama Inside Out. No haga como yo, que la primera parte, cuando hace años la dieron, yo fui a pedir la taquilla para In and Out. Esta película valida todas las emociones humanas, particularmente en la terrible adolescencia.
Y es un mensaje para ayudarnos a manejarlas apropiadamente, no solamente para chicos, sino también para grandes. Eso mismo pasaba con Jesús. Jesús estaba validando las experiencias de vida, no solamente de sus discípulos, sino hasta nosotros hoy, a través de su propia experiencia. Al encarnarse y al decirle a sus discípulos, pasemos al otro lado. Ese pasar al otro lugar, a la otra orilla, a otro lago, era un momento liberador, era una acción sobrecogedora, algo distinto y diferente, necesario y refrescante, era un cambio de escenario, un aire fresco, una idea nueva, una perspectiva diferente, un paradigma, una palabra. Algo como a nosotros hoy que necesitamos a veces cuando estamos dentro de un problema o de un estrés, de una ansiedad, que algo nos saque de esa situación que nos tiene atados, que nos tiene preocupados, que nos tiene con insomnio, que nos tiene sin paz. Y pasar al otro lado era una oportunidad de salir de ese entorno. Pero usted y yo sabemos o debemos pensar o tal vez podemos seguir imaginando que pasar al otro lado, mi amada iglesia, era tomar riesgo. Iban hacia otra dirección. De hecho, iban a otra cultura, a un lugar diferente, donde había distintas vivencias diferentes a la de ellos, incluyendo el racismo. Si ellos se dirigían a la otra orilla, donde estaba el imperio romano gobernando, sin duda ellos iban a ver a los galileos y a los que no eran de su raza como inferiores. Pasar al otro lado es un cambio, pero con riesgos. Al fin de cuentas estaban pasando sobre el agua. Y no pudieron prever una tormenta. A pesar de que podían estar acostumbrados, pero ¿quién se acostumbra a una tormenta? Por más que digan, los que viven en el Caribe están acostumbrados a la época de huracanes, realmente ya usted sabe lo que pasa si anuncian un huracán. No deja de ser una amenaza. Y uno nunca está tan preparado como piensa. Si tenemos que ir al otro lado, ¿cuál es ese otro lado para ti? ¿Qué nombre tendría otro lado? Si Jesús hoy, igual que le hizo a sus discípulos, te dice, pasemos al otro lado, pasemos a la otra orilla. ¿De dónde el Señor te quiere sacar o liberar hoy? O darte un aire o moverte por alguna razón. Yo estoy segura que tú sabes. ¿Puedes pensarlo por un momento, por favor? Ahora bien, si ya tú sabes el resto de la historia y sabes que los discípulos se encontraron con una tormenta y tú y yo somos protagonistas hoy de esta historia también nos vamos a encontrar con una tormenta. Así que el llamado de Jesús de pasar al otro lado es con riesgos. Y por supuesto llegó la tormenta, llegaron las olas altas, llegó el viento, llegó el ruido, llegó el agua, llegó la amenaza. Y el miedo es la respuesta natural. Yo pienso que no sentir miedo no es natural, ¿no? Imagínense en un escenario como ese. Usted y yo sabemos que el miedo es una alerta de peligro, una precaución, pero también en exceso puede ser algo paralizante, que a su vez nosotros hacemos en la vida de los miedos unos ídolos. Porque a veces nos aferramos tanto a los miedos como si fueran buenos que los convertimos hasta en irracionales, en fobias, en miedos no solo personales, sino familiares y colectivos. ¿Cuántos miedos nosotros aprendimos desde la abuelita, la tatarabuela, la bisabuela hasta nosotras hoy? Y son miedos aprendidos. ¿De quién usted cree que yo aprendí a tenerle miedo a las cucarachas? ¿De quién? ¿De mí? Usted y yo sabemos también, mi amada iglesia, que los miedos no siempre nos permiten pensar, razonar apropiadamente. Nos detienen, no nos permiten hacer, no nos permiten ser. Así que estamos ante una escena de contraste. Por un lado, Jesús pasa del estrés a la tranquilidad. ¿Qué tipo tan salvaje se acuesta a dormir en medio de una tormenta? Yo quiero ser como él y lo envidio. Todo el que puede dormir en medio de una tormenta no tiene problemas existenciales. No sabe lo que es el insomnio. Y los discípulos pasan de una aparente tranquilidad a total estrés y ansiedad y miedo en medio de una tormenta. Porque no todos y no todas actuamos igual en una tormenta. Hay quien se ahoga en un vaso de agua en un problema. Y hay quien ha aprendido en esta vida a sobrevivirle a una tormenta gigante más grande que el huracán María. Hay gente que cualquier cosa se convierte en una crisis para ellos o ellas la convierten en una crisis. Y hay gente que ha aprendido a darle a la crisis otra definición. Eso incluye a la gente de fe, es decir, a ustedes y a mí,
que en medio de las tormentas, de los vasos de aguas o de las crisis, empezamos a redefinir conforme a nuestra crianza, a nuestra enseñanza, a nuestros aspectos existenciales, a nuestras emociones o a nuestra fe. A veces actuamos como discípulos desesperados, clamando por sentido de urgencia como hicieron los discípulos de Jesús. Que mucho los criticamos a ellos, pero vamos a ponernos en sus zapatos. ¿Cuántas veces usted y yo necesitamos con sentido de urgencia las cosas y así las pedimos, las clamamos o las exigimos? Lo interesante de esto, me parece a mí, por eso lo comparto con ustedes, es que ellos pensaban que no eran importantes para Jesús. Yo no sé, parece que el miedo no los dejaba analizar bien. ¿Cómo es posible que ellos no pudieran detectar que son importantes para Jesús? ¿Acaso a ti y a mí no nos pasa lo mismo, amado y amada? Llega la enfermedad y pensamos que Dios nos olvidó. Llega la hospitalización y creemos que Dios nos dejó allí tirados. ¿Acaso no es en el momento de tormenta cuando más importantes somos para Jesús? ¿Cuántas veces pensamos lo mismo? No somos importantes para Dios y por eso no nos atrevemos a pasar al otro lado y tomar los riesgos. Los riesgos son parte de la humanidad, ¿sí o no? Si no, usted no se hubiera casado nunca. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo me atrevo a decir que las tormentas forman parte del riesgo de quienes atraviesan el mar. Precisamente las olas y su braveza representan, según algunos exégetas, la protesta social del pueblo de Dios en esos tiempos de opresión. Hay que recordar que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba empobrecido en todos los sentidos. El imperio los había olvidado. Ellos tenían una crisis de olvido. Tal vez desde la misma fe creían que Dios los había dejado porque el imperio los tenía ahogados. Nosotros iniciamos este culto a través de unos versos del Salmo 9 que dicen: el Señor será refugio del pobre para el tiempo de angustia. Y el pueblo de Israel había escrito esto y lo sabía. Nosotros lo sabemos tantas cosas, sabemos que Dios es nuestra fortaleza. A ti cantaré porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Y a la hora de la tormenta hasta se nos olvida ese cántico. Aquí lo bailamos y en la tormenta lo lloramos. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Señor, no desamparaste a los que te buscaron, sigue diciendo el Salmo 9 con el cual nosotros iniciamos nuestro culto. Dice más el salmista: el menesteroso no será olvidado, ni la esperanza de los pobres perecerá. A mí me parece que es muy puntual, como siempre, la palabra y muy pertinente para nosotros, particularmente hoy. Las tormentas no tienen que ahogarte ni perecerte a ti, ni a tu familia, ni a nuestro país, ni a la iglesia, ni a nuestra esperanza, ni a nuestra fe, ni a nuestro amor, ni a nuestro entusiasmo, ni nuestro ánimo, ni nuestra vida. Mucho menos, las tormentas tienen que anegar nuestra confianza en el Señor. Puedo descansar, que el Señor se mueve aún en medio de nuestras tormentas. Jesús sabía muy bien de primera mano quiénes son los pobres. Cuando no tenemos nada somos pobres, ¿correcto? Y lo único que aquellos discípulos tenían para dar en medio de la tormenta era su fe. Eran pobres, no tenían más que fe para dar. Y sin embargo parece que el agua y las olas anegaban esa fe. Jesús una vez más les demuestra a ellos y a nosotros, a ellas y a nosotras, que realmente en medio de las tormentas lo mejor que nosotros podemos dar cuando creemos que no tenemos nada y que estamos a punto de perderlo todo es nuestra esperanza, es nuestra fe, es nuestra confianza, es nuestra permanencia y nuestra firmeza en el Señor. Yo creo que por eso se durmió. No porque fuera indiferente a la necesidad que estaban viviendo sus discípulos. De hecho, no se dio por enterado. Ya les digo que lo envidio. Porque ya uno empieza en una edad donde el sueño cada vez es como, ¿cómo lo describo? Majadero, muy ligero se nos va. Yo no sé cómo hay gente que puede dormir 8 horas y qué pasa con los problemas existenciales. ¿Cuándo es que los resuelven? Jesús confiaba en sus compañeros y sobre todo confiaba en Dios. Jesús confía en ti. Jesús confía en ti. Jesús confía en ti.
Jesús confía en ti. Ay, yo escucho pocos amén. Quiere decir que alguien debe pensar que no. ¿Podrá Jesús confiar en nosotros? ¿Podrá seguir Dios preguntando, ¿a quién tengo y a quién enviaré? Yo espero hoy y te exhorto a que nuestra confianza nos lleve a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, llévame al otro lado, a la otra orilla. Yo iré, yo voy a ir, aunque haya riesgos, porque tú eres el Dios de cielo y mar. Eres el Dios de tierra y mar. Eres el Dios del mundo entero, de la vida misma. ¿Cómo no confiar en el Creador de todas las cosas? ¿Cómo no confiar en el Creador del mar? Sabe las profundidades de la vida, las bellezas de la vida, las olas, los vientos, las oportunidades, los riesgos. ¿Cómo no confiar en Dios y en la gente de Dios y en las oportunidades de Dios y en las capacidades que Dios pone en nosotros y en nosotras? Aquellos discípulos estaban capacitados para saber y enseñar del mar como nosotros estamos capacitados para aprender y aún hasta para dominarlo. Cuando las olas se ponen bravas, no solamente de manera literal, sino también de manera figurada en nuestras vidas. Cuando las olas de la vida, de las circunstancias se ponen bravas, Dios nos da capacidad para dominar el mar. Si los discípulos eran expertos pescadores, nosotros no podemos ser expertos pescadores. Sí, a veces también somos expertos pecadores. ¿Acaso los expertos pescadores no son los hijos que oran, los que buscan, los que oyen, los que aprenden, los que saben? Los que están firmes y constantes en el Señor y fieles, aunque el sol se oscurezca y deje de brillar. ¿Acaso no son los expertos pescadores aquellos ávidos al cambio de Dios, a que Dios nos guíe, a que nos hable, a que nos ilumine, a que nos enseñe caminos nuevos, aun cuando haya riesgos que tomar? ¿Acaso esos expertos pescadores no son los que obedecen al Señor cuando dice, pasemos al otro lado, vamos a la otra orilla, salte de donde estás, que ahí ahora no vas a estar? Jesús confió completamente, plenamente en Dios, en sí mismo y en sus compañeros. ¿Acaso no es un buen llamado para nosotros hoy para hacer lo mismo? A confiar en Dios, en ti mismo o en ti misma y en nuestros hermanos y hermanas. A mí me parece que es extraordinario llamado de parte del Señor, porque el contraste está tan claro. Mientras Jesús dormía tranquilo en medio de una tormenta, los discípulos morían de miedo. Mientras Jesús confiaba en ellos, sus discípulos, dejaron de confiar en Jesús. Y este contraste lo quiero enfatizar porque es el retrato tuyo y mío. Mientras Jesús confía en nosotros, nosotros dejamos de confiar. Mientras Jesús es fiel, nosotros somos infieles. Mientras Jesús es compasivo, nosotros nos tornamos más duros cada vez. ¿Qué pasó con el pasar a la otra orilla? Hoy es un buen día de aprender de Jesús, a escuchar a Jesús decirle a todas esas olas que se levantan en nuestro haber, en nuestro caminar, en nuestra vida personal y colectiva, familiar, social y del país: calla, enmudece. Que se callen y enmudezcan todas esas olas que se levantan con malos pensamientos, con incapacidades y con falta de fe y de confianza en Dios, en nosotros mismos y en unas y en otros. Yo quiero escuchar a Jesús decirle a mis demonios: calla, enmudece. Hoy yo quiero escuchar a Jesús decirle a mi ansiedad: calla, enmudece. Hoy yo quiero escuchar a Jesús decirle a mis miedos: calla, enmudece, para que yo tenga que decir: ¿y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El único, el one and only, el Dios de cielo y mar. El Dios de viento y mar, de tierra y mar. Ese título lo ostentaba el emperador, los Césares. Ellos se creían dioses y dueños del mar y todo lo que el mar acaparaba. Es decir, que si fuera en ese tiempo, Aguada pertenecía al César y Aguadilla y Rincón. Por lo tanto, todo lo que estuviera cerca del mar, perteneciera al mar, también le iba a pertenecer a ellos. Por eso unas veces en la Biblia el mar es bello y beneficioso y otras veces representaba la maldad, lo malo, lo oscuro.
Los discípulos precisamente fueron invitados por Jesús en medio de la oscuridad de la noche para representar otro reto y otro desafío, porque la oscuridad también da miedo y también tiene sus rollos. Y en medio de la oscuridad levantarse una tormenta ya era mucho para ellos. Aquellas olas eran la protesta contra el imperio que trataba de acaparar a la gente, que oprimía a la gente y que usaba el mar para sus transformadores, por ejemplo, pero sin transformar nada. Y tal vez hoy es un buen día para que Puerto Rico escuche a Jesús decirle a nuestros opresores: callen y enmudezcan. Para aquellos que nos amenazan haciéndonos daño y que nos oprimen y se nos olvidan de nosotros, que no nos quieren para nada, callen y enmudezcan. Mientras tanto, nosotros y nosotras podemos orar al Señor. Para aquellos que dicen que no hay nada que hacer ni nada que resolver, podemos clamar al Señor como nos enseña el Salmo 9 que vimos en el culto. Ten misericordia de mí, Señor. Mira la aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Se hundieron las naciones en el hoyo. En la red que escondieron fue atrapado su pie. Los malvados serán trasladados. Levántate, Señor. Y eso mismo fue lo que le dijeron los discípulos a Jesús: levántate, Jesús, que perecemos. Si tú eres el Dios de cielo, tierra y mar, levántate. No es posible que estés durmiendo. Levántate, Señor. Y hoy yo quisiera no solamente escuchar a Jesús con su voz fuerte decir callen y enmudezcan aquellos vientos y aquellas olas, sino que me dé la oportunidad de levantar mi voz y decirle: levántate, Jesús, levántate a favor de Puerto Rico, levántate a favor de Aguada, levántate a favor de cada familia, levántate a favor de cada pobre, de cada oprimido, levántate a favor del deprimido, levántate a favor de los adolescentes, levántate a favor de cada mujer maltratada, levántate a favor de aquellos que están enlutados. Levántate, Jesús. Y Jesús ni siquiera se tiene que levantar, Él siempre está de pie. Por eso a mí eso de que Jesús llega a tiempo, Él no llega, Él siempre está. Ni tarde ni temprano, no hay reloj eterno. Esos son inventos humanos y de gente que le gusta cantar. Cuando nosotros pertenecemos al Dios de cielo y mar, no hay César, no hay imperio, no hay luma que pueda con nosotros. Eres tú, Señor. Levántate para que mis tormentas te obedezcan y se callen, se aplaquen y se calmen. Tú podrás nombrar tus tormentas. Tus tormentas tienen nombre y apellido. Tus tormentas tendrán fecha de caducidad. Tus tormentas serán tan viejas como tú. Hoy es en el nombre del Dios de cielo y mar que queremos que se callen y enmudezcan. No en tu nombre, no en el nombre de lo que sabes, no en el nombre de lo que has tratado, no en el nombre de lo que lograste, es en el nombre del Dios de cielo, tierra y mar. El apóstol Pablo, cuando hicimos la seguridad del perdón, nos aseguró que en ese nombre del Dios de cielo y mar se puede enfrentar las tormentas, los sufrimientos. No es en vano la gracia de Dios. La vida a veces está tan llena de contrastes y Él los tenía. Unas veces de una manera, lo trataban de otra, lo leímos claramente. Pero sin duda, cuando nosotros le servimos al Dios de cielo y mar, donde no hay César que pueda en el área a lo que le pertenece, si nuestro Dios es el Dios de cielo y mar, toda la tierra le pertenece a Dios y todo lo que habitamos en ella, como dice el Salmo. Así que tú y yo le pertenecemos al Señor. Nuestra vida le pertenece al Señor, nuestra familia le pertenece al Señor, nuestra iglesia le pertenece al Señor, nuestro país le pertenece al Señor. Yo lo creo con firmeza porque no se trata de mí, se trata de Dios. Mis 5 décadas comenzaron chulísima el pasado martes. Después de celebrar como yo quería y de una manera tan bonita. El jueves sufrí de un dolor abdominal tan severo que pensamos en ir al hospital. Rápido recordé la edad que ya estaba enfrentando. Pude resistir hasta la visita médica del día siguiente. Gastritis,
Nunca me había dado gastritis. Cambio de agenda, que me da estrés los cambios de agenda. Luego de eso, anoche papi me llama y mami está en sala de emergencias. Estamos desde anoche en el hospital, así que llegué a casa a las 6 de la mañana. No dormí nada, pero no iba a faltar a la iglesia. Por nada del mundo, mejor venía gateando. Allí está mi hermano con mami. Y a las 4 de la mañana fui al baño porque ya no podía más. No me gusta ir a los baños ni en los aviones ni en los hospitales. Manía que me enseñó mi mamá después de trabajar casi 40 años en ese hospital sacando placas. Y uno no podía tocar nada. Yo parecía bailarina de ballet. Ni las cortinas, y allí yo estaba al lado de unas cortinas. Bueno, esos son traumas de la niñez que ustedes saben que ustedes me ayudan a resolverlos, pero hoy no tengo tiempo para contárselo. Así que mientras estaba haciendo mi necesidad, un señor abrió la puerta. Así que mis 50 empezaron muy chévere. Le dije, por favor, váyase. Y aunque fue un momento embarazoso, lo más triste de eso es ver a un viejito bien flaquito, tan vulnerable, solo, temblando, desorientado. Él solo sabía que yo le dije, váyase. Él no sabía que yo había salido del baño, que él podía entrar otra vez. Es como nosotros en una tormenta, desorientados, vulnerables, mojados, empapados de miedo, desconfiando de Dios, y si desconfiamos de Dios, desconfiamos de todo. Cuando realmente Jesús sí confía en nosotros, porque Jesús sabe que tú y yo podemos sobrevivir la tormenta. Jesús sabe que no hay que crear más tormentas, ya no llegan solas. Jesús conoce tus capacidades, quizás te falta a ti y me falta a mí conocer las mías. Tú puedes sobrevivir. Si el Dios de cielo y mar es el dueño de la tierra y los que pertenecemos a ella no son los césares los que dominan. Por lo tanto, nuestras vidas deben ser guiadas por el Señor, a Él le pertenecen, al único y verdadero Dios de viento y mar, de tierra y mar, de cielo y mar y de nuestras vidas. Me parece que solo nos resta decirle, en tormentas o en mudanzas, aquí estoy para ti. Heme aquí, Señor. Levántame a mí en vez de decirte levántate tú. Si al fin de cuentas Él siempre está atento, alerta y presente. Nuestro Dios de cielo y mar, Dios de todas las cosas, no nos falla. Él no nos fallará nunca, y si no lo hizo hoy, no lo va a hacer mañana. Él es el Dios de todo. Es el Dios de mi vida y de nuestra vida, de mi familia y de la tuya, de la iglesia y del país, en todo tiempo, lugar y circunstancia. Con o sin transformador, este país es del Señor, este país es del Dios de cielo y mar. Así que quizás no tienes que tirarte en la noche de San Juan para buscar suerte, ni baños refrescantes. No, tírate por diversión. Vete con tu familia y amigos si es que lo vas a hacer, pero tengan cuidado que el mar puede ser peligroso. Y si lo hacen, por favor, recuerden a su pastora. Y yo les voy a pedir que si usted se va a tirar en el agua hoy, que es la noche de San Juan, lo haga en el nombre de Dios de cielo y mar. Y haga una oración, no busque suertes que no necesitamos. Para que en la salud y en la enfermedad, durmamos o no, descansemos o estemos cansadas, tristes o alegres, en azotes, en tumulto, en tribulaciones, como decía Pablo, nuestra fe y nuestra confianza sea la misma siempre en el Señor y seamos fieles, porque nuestra fe no depende de las circunstancias, nuestra fe está puesta en el Dios de cielo y mar. No se trata de qué, sino a quién le servimos. No a qué le servimos, sino a quién. Y a quién le pertenece todo. No es a los imperios, no son a los emperadores, no es a los gobiernos ni a los gobernadores. Es al dueño de todo y de nuestras vidas, al Dios de cielo y mar. Para el Señor sea la gloria y para ti, para mí, la bendición. Porque el Señor es capaz de lo que tú y yo no podemos hacer. Que así Él lo haga cumplir. Amén.
Gracias, Dios. Gracias. Porque en medio de las tormentas, tú caminas con nosotros, lloras con nosotros, gritas con nosotros. Y en medio de la oscuridad te haces luz para que tengamos la certeza y la seguridad de que por más grande que sean las olas, si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Nos humillamos ante el Dios de cielo y mar, a quien todo y todos le pertenecemos. Nos humillamos ante el Dios de cielo y mar. Y aunque muchos quieran ocupar las costas y apropiarse de las tierras que no le pertenecen, nosotros te pertenecemos a ti. Así que nuestra fe clama por ti. Nuestra vida, Señor, dice tu nombre. Y en nuestras tormentas podemos gritarte a ti, levántate y ayúdanos. Pero al fin de cuentas somos nosotros los que necesitamos decirte, levántanos. Levántanos del letargo, levántanos del sueño que tenemos, levántanos de la inacción, levántanos del no proceder, levántanos del miedo, levántanos de no saber, de no hacer, de no querer. Para que en el nombre de Jesús podamos superar esa tormenta para la gloria de tu nombre y testimonio de quién eres tú y quiénes somos nosotros para ti. Y de lo que tú haces en la vida de tus hijos y de tus hijas. Gracias por tu poder. Y gracias por lo que seguirás haciendo en medio nuestro. En el nombre poderoso de Jesús, que así sea. Amén, amén.